Buenos días, el día de hoy analizaremos algunos circuitos rectificadores. Entonces el primer circuito que vamos a analizar es el rectificador de onda completa con tap central. Entonces el circuito se describe como en la figura. Contamos con dos diodos, una carga y pues una fuente alterna con un tap central en su salida. Entonces al tener pues una señal alterna de entrada, el funcionamiento del circuito va a ser que en el primer ciclo, en el ciclo positivo de la entrada, vamos a tener la salida polarizada de esta manera, como se observa en la figura. Entonces en ese caso el diodo no va a conducir ya que tiene voltaje positivo al lado izquierdo, entonces esto permite pues que el diodo empiece su estado de conducción. Entonces la corriente va a viajar en este sentido, del más hacia el menos, entrando por la carga y volviendo. Entonces ahí lo que vamos a ver es un voltaje Vs, pues que sería un mismo voltaje Vm acá comparado con la gráfica, el mismo voltaje pico que está entregando la fuente. Y esto es lo que está viendo el diodo. Mientras tanto, como acá hay un voltaje positivo y aquí hay un voltaje negativo, entonces el diodo 2 está en condición de bloqueo. Para el, para el ciclo negativo, pues esta polaridad va a cambiar, que quiere decir que ahora vamos a tener un mayor potencial en la parte de abajo del BS de la parte de abajo, lo que va a permitir que el diodo sea el que entre en esta conducción, haciendo que la carga, pues ahora vea la corriente que está pasando por el diodo número 2. Entonces esto funciona como describiendo un 8 por decirlo así. Entonces vamos acá en el ciclo positivo y en el ciclo negativo. Entonces viene por este lado. Entonces la carga siempre va a estar viendo esas, esos dos tipos de entrada de corriente. Así como se escribe en la figura, entonces como ya expliqué, entonces en el ciclo positivo la carga va a haber pues un voltaje hasta el voltaje pico de Vm. Y en el ciclo negativo, pues este diodo se encarga de hacer la respectiva rectificación y va a haber lo mismo. El diodo en condición de bloqueo, entonces para el caso del ciclo positivo, entonces acá está más y acá está menos, ahí está viendo un voltaje Vm. Entonces acá el diodo 2 está viendo el voltaje Vm debido a la conducción del diodo 1. Y está también soportando la corriente y el voltaje inverso de esta parte del devanado. Entonces estaría viendo por este lado la parte Vm que está presente en la carga y por este lado la carga está soportando el voltaje Vm que está acá polarizado inversamente. Así que está soportando un máximo de 2 Vm. Siguiente circuito es un puente rectificador trifásico. Entonces acá pues tenemos la entrada trifásica y el arreglo de diodos. Entonces, ¿cómo funciona este puente? Entonces acá vamos a trabajar con voltajes de línea, es decir, voltajes presentes entre AC, entre CB, entre BA, entre AC. Entonces, ¿cómo iniciamos? Acá podemos ver la forma de los diferentes voltajes de línea, los voltajes que está entregando cada punto del secundario. Entonces, para el primer caso, estamos con un voltaje de línea CB, donde se tiene el mayor voltaje. Entonces entramos por C. Vamos a entrar, como C tiene el mayor voltaje, vamos por 5, lo ve la carga y se devuelve por 6. ¿Sí? En este caso ninguno de los otros diodos conduce, ya que el mayor voltaje, mayor potencial está presente entre 5 y 6. Entonces, pues ahí ninguno de los otros puede conducir, así tengan un voltaje positivo, ya que este potencial es mayor y pues no deja que los demás diodos conduzcan, los pone en condición de bloqueo. Entonces ese sería para la primera parte. Después entonces entra el voltaje mayor de línea, va a ser el voltaje AB. Eso quiere decir que vamos a entrar por A, vamos a entrar por el diodo 1, vemos. Y como es AB, entonces nos tenemos que volver por el punto B, en este caso sería el 6, está conectado al B. Entonces en este caso eso es lo que vio la carga. Siguiente voltaje de línea con mayor potencial va a ser el voltaje AC. Entonces entramos por A, lo va a ver el diodo 1, conduce, lleva hasta la carga
y nos vamos a devolver por el diodo 2, completando así el voltaje AC. Para el siguiente es un voltaje BC, que es el voltaje de línea mayor. Entonces vamos a entrar por B, entramos por 3 y nos devolvemos por 2, que es el voltaje C. Siguiente sería un voltaje BA, entramos por B, luego el diodo 3, se vacía la carga y nos devolvemos por 4. Y el siguiente sería un voltaje de línea CA. Entonces entramos por C, luego el diodo 5 y nos devolvemos por el diodo 4 para llegar al punto A. Entonces la forma de la onda de salida va a presentar un rizado muy pequeño, pues ya que los voltajes de línea, la alternancia de la fuente trifásica tiene una alternancia con mucha rapidez, y pues entonces por la forma en que está configurado el puente vamos a presentar un rizado muy pequeño, ya que va a haber solo estos pequeños segmentos de voltajes positivos, y acá es donde se hace el switcheo de los respectivos diodos. Entonces por esa razón hay un rizado muy pequeño. Ahora analizaremos un caso que es el disminución de rizado de corriente al aplicar un inductor. Entonces esto se consigue conectando un inductor en serie con la carga. Entonces, ¿cuál es el principio de este criterio? El principio de este criterio es el comportamiento del inductor, que él actúa como un almacenador de energía. Entonces empieza a aumentar su corriente y él no la descarga inmediatamente cuando ya no tiene una entrada, sino que se descarga exponencialmente, por decirlo así. Se descarga describiendo una gráfica, por decirlo así, de esta manera. Entonces las ecuaciones que nos sirven para describir este criterio son las siguientes. Vamos a tener el presente esto obviamente en el voltaje AC, porque estamos cargando y descargando el inductor. Entonces esta es la ecuación que nos describe. Vamos a considerar los armónicos, pero pues únicamente vamos a considerar el armónico más significativo, que sería el de orden menor. Esta es la ecuación que nos describe, donde tenemos pues a L en la parte del denominador, que hace que si entre más grande tenemos el denominador, más pequeño vamos a hacer esta corriente. El factor de ristra está dado por la corriente AC sobre la corriente C, como dijimos anteriormente. Si acá hay entre más pequeña sea esta corriente, es decir, entre más grande, por decirlo así, una relación hacia grosso modo tengamos el valor de la inductancia, más pequeño es ese voltaje y por ende vamos a tener más pequeño el porcentaje del rizado, el factor de rizado en este caso. Entonces, para explicarlo un poco mejor, esta es una gráfica pues muy, muy general del comportamiento de la corriente. Entonces vamos a empezar, como acá muestra la gráfica, el inductor se carga. Entonces sería acá el inductor se carga, que sería este mismo tramo. Y cuando hay una ausencia de la entrada, es decir, cuando empieza a disminuir, él no baja de una, sino él baja de esta manera, baja muy suave. Entonces tendríamos esto acá, y acá cuando va a bajar, entonces él va a empezar a escribir algo así, hasta que vuelva a tener entrada en este punto y va a volver a subir. Entonces él ya no va a bajar hasta acá, sino va a empezar a describir este tipo de comportamiento a lo largo pues del tiempo. Entonces va a hacer esto, se va a cargar, se va a volver a cargar. Entonces ahí que vamos a obtener pues una disminución en esta diferencia de valores, que pues vendría siendo nuestro factor de rizado en este caso. Bueno, ahora vamos a ver el rectificador monofásico con puente de tiristores. También es conocido como un rectificador controlado. Entonces pues la configuración es básicamente la misma que cuando teníamos un puente de diodos. Entonces en el ciclo positivo entramos por T1 y salimos por T2. En el ciclo negativo pues invierte la polaridad, entramos por T3, corremos la carga y salimos por T4 en el ciclo negativo. Bueno, esta es entonces nuestra señal de entrada alterna. Y acá vemos una diferencia en cuanto a los voltajes que están llegando a la carga. ¿Esto por qué? Entonces acá vemos las divisiones, que es cuando se disparan
pues el par de tiristores que estén conduciendo en el momento. Entonces, a comparación de los diodos simplemente cuando venía un voltaje inverso, es decir, en estos puntos, ellos cortaban, ellos entraban en condición de bloqueo. Los tiristores no. Los tiristores lo que necesitan para entrar en su condición de bloqueo es una señal de disparo. Entonces, esta señal se dispara, o sea, con un ángulo. Entonces, apenas él se le ingrese un ángulo, él hace el disparo. Esa es la entrada de él, el ángulo o la fase con la que venga la señal. Por eso acá vemos un pi más un alfa, que sería la señal, el ángulo que hay que aplicarle a los tiristores para que estos realicen el disparo y entren en conducción. Entonces por eso acá vemos un poco diferente a cómo funcionaba un puente rectificador con diodos. Apenas hay un ángulo de disparo, él va. Y a comparación de los diodos, los tiristores sí son capaces de hacer una conducción de ciertos niveles de voltaje en, en inverso. Por eso acá se ve esta porción. Entonces la condición de ellos es el ángulo de disparo, que es lo que observamos acá y acá. Entonces lo único que hace es invertir la forma de la onda, pero pues en su totalidad pues vemos acá la transferencia de ese voltaje, por decirlo así. Y en cuanto a la corriente, pues los diodos apenas tienen su ángulo de disparo, la corriente inmediatamente sube. Él no tiene ningún tiempo de carga ni nada, sino la corriente inmediatamente sube. Adicionalmente, como hemos visto en el punto anterior, al tener una carga resistiva conectada en serie con una carga inductiva, pues esto disminuye demasiado el factor de rizado. Entonces, el conjunto de estas condiciones pues hace que en este caso tengamos una salida con una corriente continua. Por último analizaremos el conversor dual trifásico con tiristores. Entonces esto básicamente es tener dos puentes rectificadores con tiristores pegados pues como en espejo. Entonces, ¿esto qué hace? Esto pues digamos que vamos a tener una parte que va a funcionar como rectificador y la otra parte va a funcionar como inversor. ¿Esto para qué? Para lograr trabajar en los cuatro cuadrantes. Listo, un puente rectificador con tiristores trabajado solo en dos cuadrantes. Acá vamos a poder trabajar en los cuatro cuadrantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como vemos acá en la forma de la onda, pues ya explicamos como el funcionamiento del puente. Entonces acá podemos ver que está el funcionamiento para el puente 1 y el puente 2. Entonces acá, ¿qué hacemos? Acá podemos obtener también los tramos que en un puente no podemos ver, en el otro puente sí los podemos ver. Al tener ángulos de disparo alfa 1 y alfa 2, pues que obviamente vamos a controlar nosotros, vamos a poder realizar ciertas variaciones dependiendo de las aplicaciones que necesitemos. ¿Sí? Entonces digamos si necesitamos nosotros mantener un punto alto por mucho tiempo y luego necesitamos hacerlo de crecer de cierta manera, entonces acá es cuando se usan este tipo de conversores. Una aplicación básica de este tipo de conversores es en los propulsores de velocidad variable pues de alta potencia. Al hablar de tiristores pues ya estamos hablando de alta potencia. Entonces es como para realizar justamente esas variaciones que tienen que ser muy controladas en diferentes circuitos, pues dependiendo de nuestros ángulos de disparo que estemos requiriendo. Y para estas variaciones, pues es fundamental que podamos trabajar en los cuatro cuadrantes para tener un sistema muy controlado y muy preciso. Eso sería todo. Entonces, muchas gracias.